El día de hoy vamos a hablar de la atención preconcepcional. ¿Qué es esto? ¿Para qué debemos hacerlo? ¿Y cuál es la importancia de una consulta preconcepcional? La consulta preconcepcional es toda aquella que hacemos a las mujeres en edad fértil de la vida. Es la que busca prevenir todos los riesgos y cambiar todos estos hábitos que tienen las mujeres para tener una gestación saludable. Se define como el conjunto de intervenciones para que identifican condiciones biológicas, tanto físicas como mentales, hábitos de comportamiento o hábitos sociales que pueden convertirse en riesgo para la salud de la mujer. Pretende modificar los patrones a través de una estrategia de prevención para optimizar el resultado perinatal, sobre todo para evitar morbimortalidad materna y perinatal. Todo esto se hace a través de una consulta. En la consulta debemos hacer una anamnesis muy bien hecha, una anamnesis en la que busquemos el deseo de gestación o el deseo de paridad de esa paciente, respetando siempre el número de hijos que ella desee tener. Si lo que desea es anticoncepción, entonces buscar o enviar a esa paciente a una consulta de anticoncepción y ofrecerle un método anticonceptivo. Pero si lo que busca es una gestación, entonces debemos empezar buscando los antecedentes de la paciente, todos antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes ginecobstétricos, ver muy bien qué ha pasado, qué enfermedades tiene la paciente que la puedan comprometer o qué enfermedades o qué situaciones ha presentado en embarazos anteriores. Para todo esto, entonces debemos apoyarnos en las ayudas diagnósticas. Por ejemplo, debemos pedir unos paraclínicos que son fundamentales para conocer el estado de la paciente. Por ejemplo, los exámenes que pedimos en el primer trimestre de la gestación, un hemograma para ver si ese paciente tiene leucocitosis y puede estar cursando con alguna infección, o si la paciente tiene anemia, que es una cosa que debemos tratar antes de la gestación, o de pronto una trombocitopenia o alguna otra enfermedad asociada, parcial de orina, frotis de flujo vaginal, que serían infecciones que podemos tratar antes de que la paciente ingrese al estado de la gestación. Además, debemos tener claro que se deben pedir citología, que debemos pedir antígeno de superficie para hepatitis B, hemoclasificación, lo que pedimos, el toxoplasma es súper importante, tanto IgG como IgM, para ver si la paciente tiene defensas o si de pronto está cursando con alguna infección y poder así prevenir el embarazo hasta que la paciente esté controlada. Ver su esquema de vacunación. Normalmente pedimos IgG para rubéola para ver si la paciente ya tiene el esquema de vacunación y verificar que tenga todas las vacunas al día. El urocultivo se debe pedir también. Pruebas rápidas para VIH y para sífilis. Ya sabemos que esas pacientes, si tienen sífilis, se deben tratar anteriormente, pero si tienen VIH, las pacientes deben ser encaminadas a la ruta de VIH y deben estar controladas antes de buscar una gestación. Se debe pedir también una glicemia en ayunas para así poder hacer todas las intervenciones de acuerdo a los resultados de cada paraclínico. Esta paciente tiene dos citas, una primera cita en la que se hace toda la historia clínica, toda la anamnesis, todos se piden los paraclínicos, pero ya debe tener una cita de control para llevar todo el resultado de paraclínicos, hacer las intervenciones adecuadas, hacer las remisiones en caso de que se requiera hacer una remisión a un especialista y fuera de eso enviar los micronutrientes. Sabemos que lo más importante para una mujer en las primeras 12 semanas de gestación es el ácido fólico. Las embarazadas requieren 0.4 miligramos de ácido fólico durante las primeras 12 semanas de gestación para evitar defectos del tubo neural. Sin embargo, pues en nuestro medio conseguimos son las tabletas de 1 miligramo. Entonces, toda paciente con deseo de gestación debe empezar desde mucho antes a tomar ácido fólico 1 miligramo día. Y las pacientes que tengan algún medicamento que disminuya la absorción del ácido fólico, pacientes con epilepsia o pacientes que hayan tenido antecedentes de hijos con defectos del tubo neural, entonces el requerimiento es de 4 miligramos por día. Debemos tener muy en cuenta el plan de atención
primaria. Entonces vamos a verificar todos esos antecedentes obstétricos de la placenta. Si ha tenido antecedentes de parto pretérmino, cuál es el periodo intergenésico de esta paciente. Sabemos que es muy alto riesgo un periodo intergenésico menor a 18 meses o mayor a 5 años. Si ha tenido abortos previos, muerte perinatal, si tiene incompatibilidad de RH, por eso también es tan importante tener la hemoclasificación de la paciente para hacer las intervenciones antes. Debemos ser muy enfáticos en buscar las enfermedades. Pacientes con preeclampsia en embarazo anterior son pacientes que hay que ver si tiene una hipertensión crónica, o si no tiene la hipertensión crónica debemos empezar todos los medicamentos para prevenir preeclampsia. Debemos iniciar el calcio 1200 miligramos día, el ASA 150 miligramos día a partir de la semana 14 de gestación para evitar preeclampsia en este embarazo. Si hemos tenido pacientes con antecedentes de nacidos vivos de bajo peso, antecedentes de hemorragias posparto, de enfermedad trofoblástica gestacional, de depresión posparto, son patologías que nos dan unos signos de alarma para poder tomar prevenciones antes del embarazo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos hacer unas intervenciones, por ejemplo, en pacientes con diabetes pregestacional. Si la paciente con diabetes está buscando una gestación, sabemos que debe tener un control metabólico. A esa paciente debemos pedirle la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada para ver cómo ha estado el control durante los últimos 3 meses. La paciente debe estar en control con nutrición, tener medidas óptimas de peso antes de buscar la gestación, y cuando todo esto esté controlado, entonces podemos suspender el método anticonceptivo, buscar la gestación, sabiendo que debe también tener unos controles muy estrictos durante el embarazo. Pacientes que tienen enfermedad tiroidea, ya sea hipo o hipertiroidismo, son pacientes que, si es un hipertiroidismo, debemos cambiar el medicamento antes de la gestación, y si es un hipotiroidismo, tener el hipotiroidismo controlado con su levotiroxina, que la debe también continuar por todo el embarazo. Nosotros estamos en una región, el departamento de Caldas, en una región que tiene unos altos niveles de hipotiroidismo. Entonces, a todas las embarazadas lo hacemos por protocolo, aunque no esté en la norma como tal. Para nosotros sí es de vital importancia, ya que tenemos unos altos niveles de hipotiroidismo gestacional. Entonces es importante hacer la suplencia con la levotiroxina a estas pacientes para evitar déficit cognitivo en los recién nacidos. Pacientes que tienen epilepsia son pacientes a quienes también debemos cambiar el medicamento antes, y debemos estar seguros que la epilepsia está controlada, que no ha tenido crisis convulsivas en los últimos días antes de pensar en un embarazo. Pacientes con hipertensión crónica sabemos que pueden tener una preeclampsia sobreagregada, entonces debemos tener el control metabólico con todas las enfermedades cardiovasculares, y con la hipertensión tener el control metabólico antes de la gestación. Pacientes con artritis, con lupus, con todas estas enfermedades autoinmunes, son pacientes que también deben estar con sus medicamentos al día, que deben estar controladas, que deben tener paraclínicos de su patología recientes antes de poder pensar en un embarazo. Entonces, esas pacientes que tienen estas enfermedades, pacientes que tienen trombofilias, que tienen otro tipo de enfermedades, son pacientes que deben ser remitidas a ginecobstetricia para hacer también un control de la patología, y pacientes que están siendo tratadas ya sea por un reumatólogo, por un gastroenterólogo, por un endocrinólogo, también deben tener el control con ese especialista antes del embarazo para estar completamente seguros que todas esas enfermedades de base están controladas, que la paciente está en un estado óptimo para poder buscar una gestación. Entonces, este es el objetivo, tener esas pacientes controladas para de esa manera poder disminuir todas las complicaciones que tenemos durante la gestación y todas esas complicaciones de morbimortalidad materna y perinatal. En el servicio de ginecobstetricia siempre vamos a estar dispuestos a resolver todas las dudas, y acá vamos a dejar como esas primeras inquietudes para que empecemos a generar todas las dudas que tengamos
y las vamos resolviendo en conjunto, ya sea de manera personal o que lo podamos hacer también de manera virtual, para poder brindar a todas nuestras pacientes una atención preconcepcional, para que las pacientes tengan ese enlace antes, para que nuestros embarazos sean unos embarazos planeados, para que nuestras pacientes estén controladas y así brindar la atención, disminuir todos estos índices de morbimortalidad perinatal. Muchas gracias.